Pero el ama de casa tiene a su marido que está fuera del país, pero ¿cómo hace ahora para cobrar, para alimentar a sus hijos? Bueno, si ya está fuera del país, la situación se complica aún más, ¿no? O sea, si salió y sin, digamos, haber cumplido con sus obligaciones, tendremos que esperar pues que algún buen día pise territorio peruano para que sea pues detenido, ¿no? O de acuerdo a las medidas que se dicten en su contra. Así es. Y por esos casos que tú comentabas, es tan importante que el impedimento de salida del país opere cuando no está garantizado, porque si no ocurre lo que decías tú y el doctor, que una persona se va y luego tengo que esperar a que se digne pisar suelo peruano. ¿Cuándo será? Para poder hacer efectivo el pago de la pensión. Si me permiten, ¿no? Siendo esto así, entonces lo que a nosotras nos interesa, digamos, lo que a las madres y a las personas que tienen hijos e hijas con pensión de alimentos les interesa, es que de alguna manera puedan hacer efectivo el cobro de esta pensión, ¿no? Eso es lo único que nos importa. Y el impedimento de salida será una medida accesoria que nos pudiera, y que de hecho es una, que puede, porque por ejemplo, ¿qué pasa si no lo dejan salir del país? Que fue un caso célebre que nosotras vimos, ¿no? Era un jugador de la selección peruana que tenía muchísimo dinero, ¿no? Y tenía que ir a jugar un partido fuera, y encima por un evento, digamos, de la selección nacional, ¿no? Era obvio que iba a regresar, sí era obvio, ¿no? Pero el señor no pagaba alimentos, y no le daba ganas de pagar alimentos, y no pagaba. Doctora, discúlpeme, ahí sí está tocando un tema difícil, porque discúlpeme, un niño no vive con 3.000, ni 5.000, ni 10.000 dólares mensuales. Claro, ¿no? Entonces, yo seamos no realistas. O sea, si yo gano 100.000 dólares, no tengo la obligación de pasarle a un hijo, discúlpeme, 5.000 o 10.000 dólares. Por supuesto, pero ese no es el tema que estamos trabajando. Es que en ahí ese caso, la medida es excesiva, pues. No, lo que pasa es que en este caso, usted no sabe el monto de la pensión de alimentos. No era 3.000 soles, era 150, porque no era el jugador y no fue el juicio, ¿no? Entonces, este señor no pagaba. Entonces, nosotras que optamos, hicimos un impedimento de salida del país y el señor no lo dejaron salir. Obviamente, para poder ir a pagar con la selección, no solo pagó esa, pagó 4 pensiones adelantadas. 4 pensiones adelantadas. Y pudo irse a jugar el partido y pudo regresar. ¿Para qué nos sirvió el impedimento de salida del país? Para que esta persona, en ese caso, se pusiera al día en sus obligaciones e inclusive adelantar el pago de 4 pensiones adelantadas, ¿no? Esa es la idea del mecanismo. ¿Qué cosa sería mejor? ¿No sería mejor que el juez o la jueza de este caso, digamos, sentencie con celeridad, ¿no? Y además, obviamente, ya ahora que la ley lo permite, está bien que haya impedimento de salida del país. A lo que iba yo, de repente será más contundente que una vez que haya sentencia, esté impedido de salir si no cumple con sus obligaciones, perfecto, pero además se le pueda pues hacer la liquidación correspondiente y se le pueda denunciar por omisión a la licencia familiar, y donde sí yo creo que habría que ser menos flexible y habría que ser más drásticos, no es tanto en los temas que están aún en proceso, sino una vez que hay una sentencia y una sentencia firme que ya no cabe ningún recurso impugnatorio, obviamente yo no cumplo, compadre, es decir, hablando más claro, el juez ya dijo, tienes que pasar tanto a tus hijos, y yo no cumplo, pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, yo creo que sí, debe haber un proceso por omisión a la licencia familiar. ¿Sigo incumpliendo? No, pues no puede haber una sentencia suspendida o cosas. Ahí es donde el sistema creo que yo más bien que tiene que ponerse un poquito más rígido. Pero también existe el registro de deudores alimentarios, ¿no? ¿Ha sido eficaz hasta el momento? ¿Cuál es su experiencia? De hecho, es eficaz para aquella persona que... El registro de deudores alimentarios hay que explicarse a la ciudadanía. Sí, mejor hay que explicarle. Lo que implica es que cuando yo soy inscrito en el registro, esa información se cruza con registros públicos. Es decir, que si yo por AOB compro un carrito o algo que se inscribe en registros públicos, una propiedad, una casita, algo, y yo no pago mis alimentos, registros públicos le va a informar, por si acaso este señor ya tiene una propiedad que se le podría embargar. Lo mismo se hace con el Ministerio de Trabajo. Es decir, si esta persona aparentemente está desempleada, pero después consigue un puesto de trabajo, y que se registre en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo también pasa la voz, señor del juzgado, señora jueza, señor juez, este señor que estaba sin trabajo, ahora tiene un trabajo de donde hay que cobrarle la pensión de alimentos, ¿no? Y también genera otro mecanismo más que se pone en alerta roja en el sistema financiero. Así como cuando uno le debe a algún banco, le debe a alguna entidad financiera y sales como deudora, hoy en día también figuras como deudor. ¿Pero funciona o no funciona? ¿Para qué sirve? Para aquellos que no quieran estar en rojo en el sistema financiero,
para aquellos que no tengan contrato con el Ministerio de Trabajo o para aquellos que no tienen nada en registros públicos, no tienen ninguna operatividad. Para aquellas personas que sí les interesa no figurar en el sistema financiero en rojo, que sí les interesa porque tienen propiedades en registros públicos y contratos de trabajo inscritos en el Ministerio, para ellos sí tiene cierto nivel de coacción. Es obvio que esa persona que no está en el sistema, es obvio que aquella persona que no está en el Ministerio de Trabajo, que no está en el sistema financiero, que no tiene una sola propiedad, ni un carrito, no tiene una plancha, no tiene nada, pues está en una situación, digamos, difícil, ¿no? Lo lógico es, como padre o como madre, ustedes saben perfectamente que uno tiene que hacer lo que sea por mantener a sus hijos. Exacto. Sin embargo, también, y el mismo Código Civil prevé que es una responsabilidad de ambos padres, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir trabajando también un poco por concientizar un poco a nuestras mujeres, ya, en que la situación difícil no solamente es del padre, ¿no? O sea, eso y lo digo con claridad como hombre, creo que es una situación que debe ser asumida por ambos padres, ¿no? Entonces, hay que trabajar un poco más en eso, ¿no? O sea, no solamente decirle, si no, el esposo o el padre o el conviviente no te da, ¿no? Tienes que demandarlo, hacerle esto, impedirle salir del país y bombardearlo con... No, hay que decirle, es tu derecho, si eres casada, y si no lo eres también, y además es derecho de tus hijos. Tienes todo el derecho a reclamar, pero también tienes todo el derecho y toda la obligación de hacer lo necesario, porque hay tantas madres solas que sacan adelante a sus hijos sin necesidad de un padre. Eso no está bien, claro, porque la situación debería ser cubierta pues por ambos, ¿no? La obligación. claro, La responsabilidad de ambos. Volviendo al tema del futbolista, que hizo un pago de pensiones adelantadas a efectos de poder viajar y jugar el partido. ¿A la fecha sigue pagando? por supuesto, porque sabe que si se atrasa, o sea, y si no garantiza, obviamente no va a poder viajar, ¿no es cierto? Mientras pague, y ahora paga constantemente, y es más, paga adelantado, no tiene ningún, y no va a tener ningún problema, y nadie quiere que tenga algún problema, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa, doctor, un ratito, es que las pensiones de alimentos no sean un saludo a la bandera, es decir, que yo obtenga una sentencia que realmente me va a servir para cobrar una pensión de alimentos, porque hay que ser bien clara, ¿no? En este país, a las mujeres por lavar, planchar y cocinar, nadie les paga. Es decir, la mayoría de trabajo remunerado está en las manos de los hombres. Eso quiere decir que también a la hora de pagar una pensión de alimentos no se puede tratar igual a quien hace un trabajo no remunerado que quien tiene un trabajo por el que recibe una remuneración. Es, digamos, obvio para el principio de igualdad de que cualquier ciudadana y ciudadana puede haber. Entonces, lo que nos interesa es que cuando hay un juicio de alimentos, sea una demandada mujer u hombre, esa pensión de alimentos, esa decisión del juzgado realmente esté vigente. Y para que esté vigente, ¿qué se necesita? Dinero. Y para que haya dinero, ¿qué se necesita? Medios por el cual me vayan a asegurar ese pago. El impedimento de salida es uno de esos medios para poder garantizar que haya liquidez.